El exceso de demanda de divisas provocó una considerable devaluación. 13 días que cambiaron México. ¿Has escuchado hablar del efecto tequila? Sí, lo viví Si es así, ¿cuándo fue? en el 94. ¿Sabe quiénes fueron las personas que estuvieron involucradas? Bueno, históricamente se consideró que fue durante la administración de Carlos Salinas de Gortari. Hubo una situación ahí que ya se venía viendo para una campaña de las siguientes elecciones. A la usanza del partido político en el poder, se incrementaron mucho los gastos de campaña previos a la elección del nuevo candidato. En ese tiempo, yo recuerdo que se mandaron una emisión de unos, no sé, eran CETES y algo parecido a tesobonos o algo así, donde se le decía a la gente que podías invertir, comprabas eso, y para asegurar tu dinero, al comprar esto, lo que quería el gobierno era captar dinero. Entonces, al comprar tú esos tesobonos o esos CETES, tú no ibas a perder, eso le aseguraban a la gente. Entonces, cuando tú los querías vender, los podías cambiar a la paridad del dólar en ese momento. Entonces, cuando se vinieron muchas situaciones ahí, hubo una revuelta en el sur del país. Bueno, es que estaba estudiando yo periodismo, por eso lo sé. Hubo una revuelta en el sur del país y en ese momento surge un movimiento armado, y eso hace que los inversionistas de nuestro país empezaran a tener miedo con la situación de estabilidad, de gobernabilidad en nuestro país, y empezaron a retirar. Esto estoy hablándolo a grandes rasgos, pero sucedió en 6 años de gobierno. Quizás se haya sido en 4 años de gobierno, porque ya fueron los últimos. Y en ese momento la gente empezó a retirar y a vender sus bonos, sus CETES, sus tesobonos, y entonces empezó a salir o empezó a haber fuga de dinero. Esto sin platicarles que en los gobiernos anteriores se había nacionalizado la banca. Entonces esto manejó el dinero de estos bancos privados, y de esa manera empezaron ellos a recuperar dinero como para hacer crecer la infraestructura del país. Y entonces empezaron a construir, les daban los trabajos, aunque aparentemente haces concurso de licitación para construir. Entonces él les empezó a soltar a gente conocida, gente con la que él tenía compromisos, el gobierno, y esto hizo que tuviera mucha fuga de dinero. Una construcción de 1 millón de pesos se elevaba el presupuesto a 3 millones de pesos, y entonces empezó a quedar sin reservas en el país. Y de esta manera se consideró una mala administración de parte de este gobierno. Entonces, eso sin contar de que él gestionó eso de que México entrara a esta unión tripartita de los Estados Unidos, Canadá y México, para hacer fuerte a nuestro país, y se consideraba así como que era el paraíso económico para abrir negocios en México. Entonces, hubo una mezcla de muchos manejos que aparentemente iban a resolver una situación económica de nuestro país, y que iba a haber mucho empleo, y de la nada, cuando se vienen las elecciones, que en ese momento el candidato era Luis Donaldo Colosio, que lo asesinan en plena campaña en Tijuana, se viene una desestabilización muy, muy fuerte en nuestro país. Todos teníamos miedo. ¿Qué iba a pasar con nuestro trabajo? ¿Se iba esto levantar el pueblo en armas o qué iba a pasar? Entonces, es una situación. Y luego, otro de los posibles candidatos y miembros del gobierno del Estado Mayor Presidencial, Ruiz Massieu, también fue asesinado durante ese gobierno. ¿Afectó el trabajo de su papá? Bueno, no, en mi familia realmente no. Mi papá ya estaba retirado para entonces, y mi trabajo, pues sí sentíamos, porque como se devalúa la moneda, sí, te puedo decir que el que sube el precio de la tortilla de 10 pesos a 15 pesos, pues a lo mejor para los que tenemos un trabajo constante, un ingreso constante, pues tú dices, no me afecta tanto cuanto a la gente que vive al día. Entonces sí, por supuesto, se dispararon los precios después espantosamente, y claro que se culpó al gobierno entrante. Y de hecho, a raíz del cambio de gobierno, pues ahí fue donde se detuvo
al hermano del presidente Salinas, a Raúl Salinas, que fue considerado como el hermano incómodo de Raúl Salinas por haber hecho negocios ilícitos precisamente en ese tipo de construcciones para crear negocios.